Solo era una caja de bombones. Envuelta con mucho cuidado. Con un lazo dorado. El tipo de regalo que cualquier madre estaría encantada de recibir. Y llegó la mañana de mi cumpleaños, justo a tiempo, como siempre hacía mi hijo, que nunca se olvidaba y siempre era tan detallista. Pero este año, algo era diferente. No sabía por qué. No podía explicarlo. La tarjeta era bonita, el envoltorio perfecto y, sin embargo, en cuanto lo tuve en mis manos, algo dentro de mí me dijo, no. Sonreí de todos modos. Me reí para quitármelo de la cabeza. Y cuando mi nuera vino a visitarnos esa tarde con su calidez y elegancia habituales, le entregué la caja. Tómala, le dije. ¿Te gusta más el chocolate que a mí? Ella se rió, me abrazó y se fue. Y eso era todo. Pero no fue así. Esa noche no pude dormir. No por mi edad. No por mi cuerpo. Sino porque algo en mi espíritu comenzó a atormentarme. Había regalado algo que nunca debía haber tocado. Y a la mañana siguiente, mi hijo me llamó llorando. Esa caja nunca debió abrirse. Y lo que vino después. Nadie en esta familia lo olvidará jamás. Antes de continuar, suscríbete. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando oí llamar a la puerta. No era el habitual golpe del cartero. Este era más suave, casi vacilante. Abrí la puerta y encontré una caja cuadrada sobre el felpudo. De color crema. Envuelta en una cinta de raso. Y encima, una pequeña tarjeta con mi nombre escrito con la letra de mi hijo, o al menos eso creí. No vi quién la había entregado. No había ninguna furgoneta. No se oyeron pasos. Solo la caja, allí, como si hubiera aparecido de la nada. La cogí lentamente, sin saber por qué sentía las manos frías al tocar el papel. No pesaba mucho. Solo lo suficiente para parecer real. Lo suficiente como para decir que alguien se había preocupado lo suficiente como para enviar algo significativo. La llevé dentro, la dejé sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola mientras la tetera silbaba detrás de mí. No la abrí. No de inmediato. No sé por qué. Quizás fue instinto. Quizás fueron los años de maternidad los que me enseñaron que, a veces, incluso las cosas más bonitas tienen sombras. La tarjeta era breve. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Noah. Su nombre, su firma. Pero había algo en la letra que me extrañaba. Como si la hubiera escrito despacio, deliberadamente, como si quisiera asegurarse de que no notara la vacilación entre las palabras. La apreté contra mi pecho durante un momento y me senté, sin abrir la caja. Entonces sonó el teléfono. Era Noah, pero perdí la llamada antes de poder contestar. No le di importancia. Probablemente llamaba para decirme que pasaría más tarde o para hacerme una videollamada con los niños. Seguí con mi mañana, pensando que abriría la caja con una taza de té, quizá más tarde, esa noche. Pero antes del mediodía, Ela se pasó por casa. Mi nuera. Embarazada y radiante. Su sonrisa iluminó mi salón como siempre. Me besó en la mejilla y se acarició la barriga mientras se sentaba en el borde del sofá. Noah dijo que te enviaba algo, dijo. ¿Ya ha llegado? Asentí y señalé la caja. Tómala, le dije. Te gustan los dulces más que a mí. Además, ya he tenido suficientes cumpleaños para toda la vida. Ella sonrió, sin inmutarse, y lo guardó en su bolso. No la vi marcharse. Seguí lavando los platos, tarareando una vieja melodía en voz baja. No me di cuenta hasta esa noche de que había cometido un error. Uno muy grave. No por culpa. No por haberlo pensado mejor. Sino porque, a medida que el cielo se tornaba gris y la casa se quedaba en silencio, esa voz en mi interior, la que había ignorado, comenzó a susurrar más fuerte. Algo no estaba bien. Y el regalo que había dado con tanta indiferencia tal vez no era un regalo después de todo. Intenté convencerme de que estaba siendo tonto. Que estaba cansado. Que los años me habían vuelto más suspicaz de lo necesario. Pero en el fondo, sabía que no era solo la edad o la preocupación.
Era algo más silencioso. Algo más familiar. Un sentimiento que había enterrado durante mucho tiempo bajo la rutina y la cortesía. Cuando sostuve esa caja por primera vez, incluso antes de que llegara Ela, lo sentí. Una sutil resistencia en mi cuerpo. Como si mis manos no quisieran tirar de la cinta. Como si mi corazón no quisiera saber qué había dentro. He abierto cientos de regalos en mi vida. Algunos esperados, otros sorprendentes. Pero ninguno me había hecho detenerme como este. Me puse excusas, incluso a mí misma. Quizás no lo abrí porque estaba esperando un momento especial más tarde. Quizás pensé que Noah llamaría y lo abriríamos juntos por teléfono. Pero la verdad es que no quería abrirlo porque había algo en él que me resultaba extraño. No podía explicarlo, y eso me frustraba. La letra era la suya. El mensaje era breve pero cariñoso. Como los que él siempre escribía. Sin embargo, había algo distante en él. Una rigidez. Como si quien lo hubiera escrito se esforzara demasiado por parecer informal. Como si lo hubiera copiado. No dejé de mirarlo durante toda la mañana, esperando que mi mente se calmara. Incluso toqué los bordes de la cinta, tiré ligeramente del lazo y luego lo solté como si me hubiera quemado. Mis manos no podían moverse. Mi madre solía decir que la intuición de una mujer era más afilada que cualquier cuchillo, y yo había aprendido esa lección por las malas a lo largo de los años. Esa vocecita nunca se había equivocado. Y ahora hablaba, baja y urgente, bajo mis pensamientos. Pero la ignoré. Me dije a mí misma que solo eran los nervios, un efecto secundario de estar sola demasiado tiempo, de no tener suficientes distracciones. Cuando Ela entró, radiante y feliz, me pareció la salida perfecta. Le ofrecí la caja sin pensarlo. Quizás una parte de mí pensaba que estaba siendo generosa. Quizás otra parte quería sacarla de mi casa. Me dije a mí misma que ella la disfrutaría más que yo. Que ella y Noah podrían compartirla más tarde esa noche. Nunca imaginé que un simple regalo, una caja de bombones, pudiera tener tanto peso. Que mi renuencia a abrirla no era solo vacilación, sino protección. Ahora, mirando atrás, me pregunto qué habría pasado si la hubiera abierto yo misma. ¿Me habría dado cuenta enseguida de que algo iba mal? ¿La habría detenido? ¿O me habría comido uno y no se lo habría dicho a nadie? Todavía no lo sé. Pero sí sé que mi silencio aquel día tuvo consecuencias. Porque ese regalo nunca fue mío para regalarlo. Y cuando sonó el teléfono más tarde aquella noche, ya sabía, en el fondo, que algo terrible se había puesto en marcha. Incluso ahora, puedo ver esa tarjeta tan claramente como si estuviera delante de mí. Era un sencillo rectángulo color crema, metido debajo de la cinta, con "Feliz cumpleaños, mamá", escrito en la parte superior con la letra de Noah. O lo que yo creía que era su letra. Eso fue lo primero que me hizo dudar. Parecía la suya. Los bucles, el espaciado, la forma en que siempre inclinaba ligeramente las M hacia la derecha. Pero había algo raro en el trazo. Era como si lo hubiera copiado de memoria en lugar de escribirlo en ese momento. No transmitía la calidez que solían tener sus tarjetas. No había signos de exclamación. No había ninguna carita sonriente al final, como solía dibujar cuando era pequeño. Solo una frase. Llana. Formal. Firmada Noah. Sin "te quiero". Sin "tu hijo". Sin calidez. Esa debería haber sido mi segunda señal. La primera fue que mis manos se negaban a abrir la caja. Pero volví a meter la tarjeta debajo de la cinta y me convencí de que estaba pensando demasiado. Los cumpleaños no siempre son sentimentales. Quizás solo estaba ocupado. Quizás se había olvidado de escribir la tarjeta hasta el último momento y la había garabateado rápidamente antes de salir corriendo al trabajo. Me aferré a esa excusa como si fuera a calmarme. Pero no fue así. Cuando Ela vino, ni siquiera le conté lo de la tarjeta. Solo le entregué la caja, como si no me pareciera mal tenerla en las manos. La vi sonreír y darme las gracias, sin darme cuenta de que estaba rogando en silencio que ese momento pasara sin consecuencias. Y durante unas horas, así fue. Preparé la cena. Limpié la cocina.
Incluso llamé a mi hermana para hablar de nada en particular. Pero esa tarjeta no se me iba de la cabeza. No dejaba de imaginarla. La leía una y otra vez en mi cabeza. ¿Por qué Noah, que siempre añadía alguna nota personal o alguna broma privada, se había vuelto tan distante de repente en un mensaje dirigido solo a mí? Más tarde, esa noche, mientras el resto de la casa estaba a oscuras, me levanté y fui a la basura, donde había tirado el sobre. Lo cogí y le di la vuelta entre mis manos. No había remitente. No tenía franqueo. Lo que significaba que no había sido enviada, sino entregada. Alguien había venido a mi puerta y había dejado allí la caja personalmente. Y si no había sido Noah, ¿quién? Fue entonces cuando empezaron a acumularse las preguntas. Y una vez que lo hicieron, su peso se volvió insoportable. Me senté a la mesa de la cocina con ese sobre vacío en la mano y un nudo en el estómago que no podía quitarme. No dejaba de pensar en ella. En lo casualmente que le había dado algo que me daba demasiado miedo abrir. Algo envuelto con el amor justo para bajar la guardia. Y cuando volvió a sonar el teléfono, esta vez con el nombre de Noah parpadeando en la pantalla y el pánico vibrando en su voz, lo supe. Esa caja no debía abrirse. Ni ella. Ni yo. Ni nadie. Había venido como siempre, con los ojos brillantes, cálida y tarareando en voz baja. Ella era el tipo de nuera que toda madre desea. Considerada sin ser autoritaria. Presente, pero nunca insistente. Tenía una forma de entrar en una habitación y hacerla más alegre. Esa tarde, cuando entró en la casa y se inclinó para darme un beso en la mejilla, no sentí nada extraño. Ningún escalofrío. Ninguna señal de alerta. Solo la comodidad de la rutina. Elogió los lirios que había puesto en la encimera de la cocina y se sirvió un vaso de agua. Recuerdo con qué facilidad entablamos una conversación sobre nombres de bebés y sobre el dolor de espalda que tenía. Todo era tan normal. Y entonces señalé la caja que había sobre la mesa como si no fuera nada. Tómala, le dije, restándole importancia. Tú, que eres tan golosa, lo disfrutarás más que yo. Ella se rió, con la mano en la barriga, y dijo: ¿Estás segura? Y yo asentí sin dudarlo. Por supuesto, es de Noah, añadí, lo que la hizo sonreír aún más. Lo cogió, examinó el lazo y, por un momento, me fijé en cómo sus dedos recorrían el borde de la caja. Debería haber dicho algo. Debería haberle pedido que esperara. Pero en lugar de eso, la vi guardarlo en su bolso y volver a charlar sobre su próxima cita. No hablamos de la tarjeta. No mencioné la parte de mí que había dudado antes. La parte que se preguntaba por qué no la había abierto. Porque cuando alguien a quien quieres te hace un regalo, no lo cuestionas en voz alta. Y cuando tu nuera brilla de alegría, no quieres interrumpir ese resplandor. Así que me quedé callada. Dejé pasar el momento. Y cuando se marchó, la abracé, le deseé una buena noche y cerré la puerta sin tener ni idea de lo que acababa de poner en marcha. Volví a los platos, tratando de sacarme de la cabeza la sensación que me había acompañado desde por la mañana. La tarjeta seguía en el cajón, fuera de mi vista, pero no de mi mente. Volví a sentir frío en las manos. Tenía el pecho oprimido. Me dije que era el tiempo. Que quizá estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Al fin y al cabo, ¿quién sospecha de una caja de bombones? Pero, cuando el sol se ocultó tras los árboles y la luz de la casa se atenuó, aquel pequeño susurro en mi interior volvió, y esta vez no era tan suave. Intenté distraerme. Preparé té. Encendí la televisión. Pero no dejaba de mirar el móvil. Esperando. No sabía qué. Hasta que, poco después de las 9, finalmente sonó. El nombre de Noah apareció en la pantalla y esta vez contesté. Su voz ya se quebraba cuando dijo mi nombre. Mamá. Dijo con voz entrecortada. ¿Qué has hecho con los bombones? Y en ese instante, la habitación se quedó en silencio. El regalo que había regalado sin pensarlo 2 veces nunca debió haber sido entregado. Después de que la voz de Noah se quebrara al otro lado del teléfono con esa pregunta. ¿Qué has hecho con los bombones? Me quedé paralizada. Abrí la boca,
pero al principio no salió nada. Su tono no era de curiosidad. Era desesperado. Aterrorizado. Nunca le había oído hablar así, ni siquiera cuando se rompió la pierna a los 13 años, ni siquiera cuando Ela abortó el año anterior. Esto era diferente. Temblaba. Estaba destrozado. Le dije que se los había dado a Ela. Oí un ruido al otro lado de la línea, como una inhalación brusca y un sollozo que luchaba por salir. Luego se quedó en silencio. Le pregunté qué pasaba, pero no respondió. Solo se oyó el ruido de un movimiento, el portazo de una puerta de coche y luego la línea se cortó. Me quedé en medio del salón, todavía con el teléfono en la mano, mientras el silencio se apoderaba de mí. Mis pensamientos eran ruidosos, confusos. ¿Qué pasaba con los bombones? ¿Por qué me lo había preguntado con tanto miedo en la voz? Una parte de mí quería llamar a Ela inmediatamente, pero algo me decía que no lo hiciera. Algo me decía que esperara, aunque los minutos que siguieron me parecieron horas que me oprimían el pecho. Caminaba de un lado a otro. Miré el sofá vacío, las flores sobre la mesa, el cajón donde había escondido la tarjeta. La saqué de nuevo. La miré como si fuera a responderme. No lo hizo. Seguía apareciendo la letra de Noah. Seguía diciendo lo mismo. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Pero cuanto más la miraba, más me parecía que la había escrito la mano de un extraño, alguien que intentaba imitar a mi hijo sin entender lo que debían transmitir sus palabras. Llegó la medianoche. Luego la 1. No apagué las luces. Ni siquiera me senté. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad exterior como si fuera a revelar algo. Mi teléfono no sonó. No había ninguna actualización. Solo silencio y esa sensación angustiosa de que había hecho algo terriblemente malo. No a propósito. Pero por instinto. El tipo de error del que no te das cuenta hasta que el daño ya ha empezado a afectar la vida de otra persona. Imaginaba a Ela en casa, sonriendo mientras abría la caja y mordía el primer trozo sin dudarlo. La imaginaba ofreciéndole uno a una amiga, o quizá a su vecina. Imaginaba demasiadas cosas que no quería imaginar. Y todas ellas terminaban con yo presionándome el pecho con las manos, tratando de detener la creciente ola de culpa y miedo. No dormí esa noche. Solo esperé. Un golpe. Una llamada. Por algo. Y cuando la luz de la mañana finalmente se coló por las cortinas, yo seguía sin moverme de la ventana. Había entregado un regalo, una cajita envuelta en cinta, pensando que era un detalle bonito. Pero ahora, con cada tic del reloj, empezaba a comprender que quizá había sido algo mucho, mucho más oscuro. Mientras el sol se derramaba en el cielo, apagado y pálido, me puse un jersey y cogí las llaves. Me temblaban las manos. No había dormido. El aire estaba demasiado quieto, como si ni siquiera los pájaros se atrevieran a cantar. No esperé a que Noah me devolviera la llamada. No podía. Tenía que verla. Tenía que asegurarme de que estaba bien. El trayecto hasta la casa de Ela fue una nebulosa, la carretera se extendía sin fin ante mí. Mis pensamientos daban vueltas en círculo, saltando entre los peores escenarios y oraciones frenéticas que ni siquiera podía terminar. No dejaba de oír la voz de Noé. Esa pregunta. ¿Qué has hecho con los bombones? No eran las palabras, era la forma en que lo dijo, como si ya supiera que había pasado algo terrible. Cuando llegué a su casa, las cortinas seguían corridas. No había señales de vida. No se movía nadie. Aparqué y corrí hacia la puerta principal. Llamé al timbre. 1 vez. 2 veces. Llamé a la puerta. Nada. Se me encogió el pecho. Pegué la oreja a la puerta, esperando, rezando por oír pasos. Por cualquier sonido. Silencio. Cogí el teléfono y la llamé. Saltó el buzón de voz. Luego volví a llamar a Noah. Ni una respuesta. Estaba solo y el silencio empezaba a parecerme un grito. Di la vuelta a la casa, con la esperanza de que quizá la puerta trasera estuviera abierta. No lo estaba. Miré por la ventana de la cocina, cubriéndome los ojos con las manos para protegerme del resplandor. Entonces lo vi.
La caja. La misma caja que le había entregado el día anterior, aún sin abrir, aún sobre la encimera. Pero algo no estaba bien. El lazo estaba desatado. La tapa estaba entreabierta. Y junto a ella, un vaso de agua. Medio lleno. Sin tocar. Golpeé la ventana suavemente, como si eso fuera a despertar la casa. Luego más fuerte. Todavía nada. Se me revolvió el estómago. Algo dentro de mí se rompió. Corrí de vuelta al coche y me senté allí, tratando de respirar, tratando de calmar el pánico creciente que ahora se había instalado justo debajo de mi piel como un segundo latido. Pensé en ir a preguntar a los vecinos si la habían visto. ¿Pero qué iba a decirles? ¿Que le había dado unos bombones en los que de repente no confiaba? ¿Que mi hijo le había enviado un regalo que quizá no era suyo? Sonaba absurdo. Pero cada fibra de mi ser me decía que algo iba mal. Ya había ignorado las señales una vez. No iba a volver a hacerlo. Apreté el volante, dividida entre esperar y actuar. Entonces vi movimiento dentro. Una sombra que cruzaba el pasillo. El alivio me invadió como una ola, pero no duró mucho. Porque la silueta se movía demasiado despacio. Con demasiado cuidado. Como alguien que no está seguro de sus propios pasos. Y cuando vi el coche de Noah entrar en el camino de entrada momentos después, con el rostro pálido y angustiado, corriendo a mi lado sin decir nada, supe que ya era demasiado tarde para algo. Solo que no sabía para qué. Aún no. Noah no llamó a la puerta. No dudó. Corrió directamente hacia la puerta principal, con las llaves ya en la mano, buscando a tientas la cerradura como un hombre al que se le acaba el tiempo. Lo seguí de cerca, con la respiración entrecortada, la voz atrapada entre las preguntas y el pánico. La puerta se abrió de par en par y ambos la llamamos. ¿Ella? Gritó él. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio, un silencio antinatural, como si estuviera conteniendo la respiración. Entré tras él, el aire era denso e inmóvil. Algo no estaba bien. Podía sentirlo pegado a las paredes. Él corrió hacia el dormitorio mientras yo me quedaba en la cocina, con la mirada fija en la caja. Los bombones estaban abiertos. Faltaban 3. La tarjeta que había junto a ellos estaba en blanco. No era la que había recibido el día anterior, era diferente. Más pequeña. Blanca. Doblada. Mis dedos temblaban mientras la cogía y la abría. No había firma. Solo una frase, escrita con letras mayúsculas que gritaban intención. Ella no es quien debía comérselos. Lo leí una vez. 2 veces. Las rodillas casi me fallan. Me volví hacia el pasillo, con el corazón a 1000, y fue entonces cuando volví a oír la voz de Noah. Esta vez más suave. Ronca. No llamando, sino suplicando. Ella. Por favor. Dejé caer la tarjeta y corrí. Ella yacía en su cama, inmóvil, con la piel pálida contra las sábanas blancas. Su mano colgaba a un lado, flácida, como un hilo que se deshilacha. Noah estaba arrodillado a su lado, con la cara hundida en su estómago y los hombros temblando por los sollozos que ni siquiera intentaba ocultar. Me quedé paralizada en la puerta, envuelta en el horror. ¿Respira?, logré preguntar por fin. Él asintió lentamente, pero no levantó la vista. Apenas, susurró. Empezó a vomitar hace unas horas. Pensé que era el embarazo. Pero luego no se despertaba. Mi mente daba vueltas. ¿Hace horas? ¿Y no había pedido ayuda? Pero entonces lo vi. El rojo de sus ojos, el temblor de sus manos. Había estado intentando mantener la compostura, averiguar qué pasaba por su cuenta, protegerme de lo que fuera. Pero era demasiado grande. Demasiado peligroso. Y ahora, demasiado tarde. Llamé a los servicios de emergencia mientras Noah le agarraba la mano, susurrando su nombre como si fuera lo único que la mantuviera unida a este mundo. Quería gritar. Quería llorar. Pero más que nada, quería deshacerlo todo. La caja. El momento en que se la entregué sin pensarlo 2 veces. Mi instinto me había advertido, pero lo ignoré. Y ahora ella yacía allí, inconsciente, con la vida pendiendo de un hilo,
por culpa de un regalo que nunca debería haber cruzado el umbral de su casa. Mientras estaba de pie junto a la cama, supe que no había sido un accidente. No se trataba solo de chocolate estropeado o de una coincidencia médica. Alguien había querido que esto sucediera. Y yo, sin saberlo, les había ayudado. ¿Lo peor? No tenía ni idea de quién. Ni por qué. Todavía no. Pero iba a averiguarlo. Las luces de la ambulancia tiñeron la calle de rojo y azul al alejarse de la casa, llevándose a él adentro, con el cuerpo atado a la camilla, aún sin responder. Noah no había dicho mucho desde que llegaron los paramédicos. Solo mantuvo la mano sobre la de ella hasta que le obligaron a soltarla. Cuando se cerraron las puertas traseras, se quedó allí, en medio del camino de entrada, mirando cómo se alejaban como un hombre cuyo mundo entero había desaparecido tras la puerta de la ambulancia. No dije nada. No podía. Mi voz estaba sepultada bajo el peso de la culpa, el miedo y la tarjeta que aún ardía en mi memoria. Ella no era la que debía comérselos. Noah no había ido con ella. Los paramédicos ya le habían tomado los datos y se habían marchado a toda prisa. Él se quedó allí, temblando, y luego se volvió hacia mí. Su rostro se descompuso. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un sollozo crudo y roto que atravesó el aire de la mañana y me hizo caer de rodillas a su lado. Lo abracé, como solía hacerlo cuando era pequeño y el mundo aún era manejable, pero esto no era una rodilla raspada o un juguete roto. Esto era algo más oscuro, y yo había ayudado a desatarlo. Después de un rato, lo ayudé a subir a mi coche y condujimos en silencio. No al hospital. Necesitaba un momento. Un lugar tranquilo. Acabamos aparcados cerca del lago, donde los árboles ofrecían sombra y el mundo se ralentizó lo suficiente como para que él pudiera respirar. Fue entonces cuando habló. Su voz se quebró. Yo no envié los bombones, mamá. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Susurré. Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no los envié. Tenía pensado pasarme con flores, ¿te acuerdas? Te envié un mensaje. Pero el trabajo se volvió una locura y... Se interrumpió y se pasó las manos por la cara. Nunca envié ningún regalo. Nunca escribí ninguna tarjeta. Me sentí mal. Pero tu letra, empecé a decir, pero incluso yo lo sabía. No me había parecido normal. Había ignorado todos los instintos que me decían que algo iba mal. Metió la mano en la chaqueta y sacó el móvil. He recibido mensajes extraños toda la semana. De números desconocidos. No contestaba cuando llamaban. Y ayer por la mañana recibí uno que decía: ya casi es la hora. Pensé que era spam. Le temblaban las manos otra vez. Y cuando Ella empezó a vomitar anoche, me entró el pánico. Me acordé de la caja. Recordé lo que me dijiste cuando te llamé. Quería creer que era solo una coincidencia. Pero cuando vi esa nota en la encimera esta mañana, no pudo terminar. No era necesario. Las palabras ya se estaban completando en mi mente. No fue solo un error. No fue solo mala suerte. Alguien había planeado esto. Envió esa caja no por amor, sino con intención. Y quienquiera que fuera, quería que la abriera. Pero yo no lo había hecho. Se la había dado a Ella. Y ahora mi nuera, que llevaba a mi nieto en su vientre, estaba en una cama de hospital por mi culpa. Esas fueron las primeras palabras que Noah me dijo cuando me llamó esa noche, horas antes de que nos encontráramos frente a la cama del hospital, horas antes de la nota, la ambulancia y la verdad que se desmoronaba en pedazos. Su voz era frenética, apenas se mantenía en pie. Recuerdo cómo me golpeó la pregunta como una navaja. Entonces no tenía ni idea de lo que realmente significaba. En ese momento, pensé que solo era preocupación, quizá un malentendido, quizá una intoxicación alimentaria, quizá un lote en mal estado. Pero ahora, sentada a su lado en el hospital, mientras las máquinas zumbaban junto al frágil cuerpo de Ella, no dejaba de oír el pánico en su voz una y otra vez. ¿Qué has hecho con los bombones, mamá? No, ¿te han gustado? Ni, ¿ya los has probado?
No había calidez. No había afecto. Solo miedo. Frío e inmediato. Él ya sospechaba algo. Incluso antes de saberlo con certeza. Simplemente no quería decirlo. Quizás me estaba protegiendo. Quizás intentaba creer que no podía ser cierto. Que alguien nunca llegaría tan lejos. Pero cuando le dije que se los había dado a Ella, su reacción lo dijo todo. No era solo sorpresa. Era devastación. Como si se hubiera dado cuenta en ese mismo instante de que la persona que estaba en peligro ahora no era el objetivo previsto. Nos sentamos en silencio en el pasillo del hospital mientras los médicos le hacían pruebas. Nos dijeron que ella se había estabilizado, pero que no había despertado. Aún no sabían qué había en su organismo. Veneno, tal vez. Algún tipo de toxina. Los resultados toxicológicos tardarían tiempo. Cada minuto que pasaba se alargaba como si fueran horas. Noah se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo, y yo lo observaba, tratando de darle sentido a todo aquello. No había sido un acto fortuito. Alguien sabía dónde vivía. Alguien sabía cuándo era mi cumpleaños. Lo habían calculado a la perfección. Y quienquiera que fuera, quería hacerme daño. Pero no había contado con que yo le entregaría la caja a otra persona. No había contado con que la bondad desbarataría su plan. No puedo dejar de pensar en la nota, susurró Noah finalmente. Su voz era baja, hueca. Ella no era quien debía comérselos. ¿Qué clase de persona escribe algo así? No respondí. No hacía falta. La pregunta no iba dirigida a mí. Iba dirigida al silencio. Al espacio vacío entre lo que sabíamos y lo que aún nos daba miedo decir. ¿Qué hiciste con los bombones, mamá?, me había preguntado. Y ahora tenía una respuesta. Se los di a alguien que no merecía sufrir. A alguien que amaba con pureza. A alguien que no tenía nada que ver con quien había enviado esa caja, ni con el motivo. Y el peso de esa respuesta era insoportable. Porque, en mi intento por ser generosa, había entregado algo que estaba destinado a hacerme daño, y en cambio, había hecho daño a alguien a quien quería. Ahora solo me quedaba esperar. Y preguntarme quién me odiaba tanto como para hacerme esto. ¿Y cuánto tiempo llevaban planeándolo? He vivido lo suficiente como para saber cuándo una situación pasa de ser aterradora a antinatural. Sentado en la sala de espera del hospital, escuchando el suave silbido de las máquinas de oxígeno detrás de las puertas cerradas, viendo a mi hijo derrumbarse a mi lado, sentí algo que no había sentido en años, puro terror, sin filtros. Del tipo que no pasa, del tipo que se enrosca alrededor de la columna vertebral y se instala para quedarse. Ella estaba inconsciente, su cuerpo estable pero sin responder, y el equipo de toxicología había tomado muestras horas atrás. Pero lo que me heló los huesos no fue solo su estado, sino la cara del médico cuando volvió con los resultados preliminares. Era joven, de mirada amable, pero visiblemente nervioso. Sostenía la hoja en la mano como si pesara más que el papel. Cuando nos miró, no nos dio rodeos. Simplemente dijo: hemos encontrado algo en su organismo, un compuesto que no reconocemos, no procede de ningún producto comercial que hayamos visto antes. Noah se levantó tan rápido que la silla se volcó detrás de él. ¿Cómo que no lo reconocen? El médico dudó, me miró y dijo: no es intoxicación alimentaria. No es un alérgeno común. Es artificial. Mezclado. Diseñado. Diseñado. Esa palabra resonó en mi cabeza. Era una palabra que no tenía cabida en un hospital. Pertenecía a los informes policiales y a los documentales sobre crímenes. Pertenecía a conversaciones sobre personas que planificaban cosas. Que estudiaban cómo hacer daño. Se me secó la boca. Sentí que me hundía en un pánico silencioso, de esos en los que tu mente intenta reconstruir cada recuerdo, cada interacción, cada enemigo que habías olvidado que tenías. ¿Quién haría algo así? ¿Quién sabía lo suficiente sobre mí como para enviarme algo en mi cumpleaños? ¿Quién quería tanto que desapareciera como para ocultar sus intenciones dentro de una caja de dulces? Noah no dijo nada. Me miró como si quisiera preguntarme más,
Pero no se atrevía a articular las palabras. Sabía lo que estaba pensando. Estaba repasando la misma lista que yo. Vecinos. Antiguos compañeros de trabajo. Familiares. Desconocidos que me guardaban rencor. Pero la verdad es que no se me ocurría nadie. Nadie con quien no hubiera hecho las paces. Nadie a quien no hubiera perdonado. Y sin embargo, alguien sabía dónde vivía. Alguien sabía cuándo era mi cumpleaños. Alguien había escrito una nota que dejaba clara su intención. No fue un accidente. No fue casual. Fue algo personal. Fue entonces cuando supe que algo iba muy mal, no solo porque Ela estaba herida, no solo porque el médico había utilizado la palabra diseñado, sino porque todo había estado envuelto en el nombre de mi hijo. Alguien había utilizado el amor de Noah por mí como arma. Alguien había elegido un momento destinado a la celebración para intentar acabar con algo. Y la aterradora verdad era que no sabía lo cerca que había estado de ser yo quien estuviera en esa cama de hospital. Solo que Ela estaba allí en su lugar, por mi culpa. Porque yo había regalado la caja. Porque había ignorado la voz interior que me decía que no la abriera. A la mañana siguiente, volví a casa. No porque quisiera descansar. No porque hubiera nada allí que pudiera reconfortarme. Solo necesitaba respuestas. O, al menos, algo que tuviera sentido. Noah se había quedado en el hospital, negándose a separarse de Ela. Ella seguía inconsciente, aunque sus signos vitales se mantenían estables. Los médicos estaban haciendo todo lo posible, pero ninguno de ellos había visto nunca el compuesto que encontraron en su organismo. Esa palabra, la que utilizó el médico, diseñado, seguía dando vueltas en mi cabeza como un humo que no podía disipar. Alguien había creado algo con la intención de hacer daño. Alguien me había utilizado como medio para ello. Y yo se lo había puesto en bandeja. Cuando volví a entrar en mi casa, me pareció más pequeña. Más silenciosa. Como si las paredes lo hubieran oído todo y estuvieran demasiado aturdidas para repetirlo. La mesa de la cocina seguía limpia. Los lirios seguían brillantes. Pero todo parecía estar fuera de lugar. Recorrí la casa lentamente, volviendo sobre mis pasos. Mis ojos se posaron en el cajón donde guardaba la tarjeta. La abrí. Seguía allí. El mismo mensaje. La misma letra que ahora me parecía un insulto. La miré fijamente durante un largo rato, tratando de ver más allá de las palabras, la intención que había detrás de ellas. Pero seguían siendo planas y sin vida. Entonces pensé en el envoltorio. La cinta. La caja. Recordé que después de que Ela se marchara con los bombones, había tirado los envoltorios del paquete. El sobre de color crema. Los trozos de cinta adhesiva que se habían desprendido. Lo había tirado todo a la basura de la cocina. Me acerqué al cubo, levanté la tapa, y me quedé paralizada. Estaba vacío. Completamente vacío. Me quedé allí varios segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. No había sacado la basura. No había vaciado el cubo. Nadie había entrado en la casa desde que me fui con Noah el día anterior. La bolsa debería haber estado allí, con la parte superior atada sin apretar y el contenido dentro. Pero no estaba. Había una bolsa de basura limpia dentro del cubo. Ni migas. Ni envoltorios. Nada. Abrí el armario que hay debajo del fregadero. Solo había bolsas limpias. Fui a la puerta trasera y miré fuera. El cubo no estaba lleno. Había desaparecido por completo. Alguien había vuelto. Me di cuenta de ello como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Alguien había entrado en mi casa después de que me fuera. No para robar. No para destrozarlo todo. Para borrarlo. Para eliminar las pruebas. La caja no era solo un paquete. Era un mensaje, y una trampa. Y ahora las piezas que podrían haberme dicho quién lo había enviado habían desaparecido. Me quedé en medio de la cocina con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos, sabiendo sin lugar a dudas que alguien había estado allí. Que sabían que buscaría respuestas, que habían limpiado todo porque aún no habían terminado. Y, de repente,
El miedo que había estado sintiendo se convirtió en algo más frío. No se trataba solo de Ela. No se trataba solo de la caja. Quienquiera que hubiera hecho esto. Seguía vigilando. No me detuve a recoger nada. Ni el abrigo, ni el bolso, ni siquiera el cargador del móvil. Cogí las llaves y salí de la casa como si me hubiera traicionado. Cada paso que daba fuera de la puerta era como si estuviera huyendo de algo que aún no había visto, pero que sabía que era real. El hecho de que la basura hubiera desaparecido confirmó lo que hasta entonces solo había temido: alguien había estado en mi casa. No solo una vez, sino otra vez. Después del regalo. Después de la ambulancia. Después de la nota de advertencia. Alguien había vuelto, en silencio, con confianza, y había limpiado como si fuera algo habitual. No tenía palabras para explicarlo. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Me temblaban las manos mientras agarraba el volante y no recuerdo mucho del trayecto, salvo el silencio. Ni siquiera la radio se atrevía a emitir un sonido. El aparcamiento del hospital estaba casi lleno, pero encontré una plaza sin buscar. Entré corriendo por las puertas, apenas saludando con la cabeza a la enfermera que estaba detrás del mostrador. Me reconoció, lo noté, pero no dijo nada. Quizás había visto la historia en mi rostro la noche anterior. El dolor, la confusión, el peso de algo que no se puede nombrar presionando en la columna vertebral. Tomé el ascensor hasta la UCI. Mi reflejo en las puertas metálicas me hacía parecer más vieja de lo que recordaba. Cansada de una manera que el maquillaje no puede ocultar. Odiaba lo que esto nos estaba haciendo, a mí, a nosotros. Noah estaba allí, sentado, encorvado en la misma silla fuera de su habitación, con los ojos enrojecidos y la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando me oyó y había algo en su rostro que no había visto antes. Rabia, silenciosa y latente, como una mecha que ya se estaba quemando. Aún no ha despertado, dijo con voz seca. Dicen que ahora es neurológico. Como si algo estuviera interfiriendo en la capacidad de respuesta de su cerebro. Me senté a su lado, sin saber por dónde empezar. Sin saber si creería lo que tenía que decirle. Han vaciado la basura, susurré. ¿Qué? Preguntó, frunciendo el ceño. En mi casa. El cubo de la basura. Ha desaparecido. El de la cocina estaba vacío. ¿El cubo de fuera? No está. Yo no la saqué. Nadie lo hizo. Me miró fijamente, procesando la información. Pude ver cómo le daba vueltas y, entonces, cayó sobre él todo el peso de la realidad. Han vuelto, murmuró. Estaban vigilando. Asentí. Nos quedamos sentados en silencio, sumidos en esa verdad. Quienquiera que hubiera hecho esto, no tenía miedo. Era lo suficientemente audaz como para entrar de nuevo en mi casa, sabiendo que había estado en el hospital, sabiendo que volvería. No fue algo aleatorio. Fue algo preciso. Personal. Me levanté y me acerqué a la pequeña ventana de la puerta de ella. Ella yacía inmóvil, con los monitores pitando constantemente a su lado, el rostro pálido pero tranquilo. Apreté la mano contra el cristal y tragué el nudo que tenía en la garganta. Esto no tenía que haberle pasado a ella, susurré. Lo sé, dijo Noah detrás de mí. Pero ahora no tenemos otra opción. Quienquiera que haya hecho esto no ha terminado. ¿Y si te buscaban a ti, mamá? Probablemente sigan buscando. Más tarde, esa misma tarde, volvió el médico. Esta vez parecía más alerta, pero la pesadez no había desaparecido. Nos hizo señas para que lo siguiéramos a una sala de consultas, pequeña, fría y demasiado silenciosa para lo que estábamos a punto de escuchar. Apreté las manos para evitar que temblaran, y Noah se sentó con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. El médico se sentó frente a nosotros y colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Tenemos más resultados, comenzó. Su tono era firme, pero había una tensión en su mandíbula que me ponía nerviosa. Su nuera tiene suerte de estar viva. Lo que fuera que había en su organismo, no estaba destinado a ser metabolizado. Estaba diseñado para permanecer,
adherirse a los receptores neurológicos y bloquear la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Parpadeé lentamente, tratando de asimilar lo que eso significaba. Noah se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que fue fabricado por el hombre? El médico asintió. Sí. Y con mucha precisión. Lo extraño es lo específico que parece ser el compuesto. No le ha dañado los órganos. El corazón, los pulmones y el hígado funcionan bien. Solo ha atacado los puntos de conexión del cerebro, concretamente el hipocampo, y en menor medida, el lóbulo frontal. No sabía mucho sobre esas partes del cerebro, pero sabía lo suficiente para entender que controlaban la memoria y la toma de decisiones. ¿Por eso no ha despertado? Pregunté en voz baja. En parte, respondió. Pero lo que realmente llamó la atención fue lo que no había. Abrió la carpeta, sacó una hoja y señaló una sección resaltada. Había anticuerpos específicos en su sangre, anticuerpos raros. La mayoría de las personas no los tienen, y aquí está la clave: neutralizaron parte de la toxina. Esa es la única razón por la que sigue viva. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Noah se quedó inmóvil, paralizado. El médico continuó. Es casi como si su cuerpo estuviera preparado. Como si hubiera visto una variante de este compuesto antes. Noah habló antes que yo. ¿Cómo es posible? Nunca había estado así. Nunca. Había estado en contacto con algo así. El médico bajó la voz. ¿Alguien más en su familia ha experimentado algo parecido? ¿Pérdida de memoria? ¿Síntomas neurológicos repentinos? ¿Algo extraño? Lo miré y, por un instante, dudé. Porque sí, había alguien. Mi madre. Hace 15 años. Sufrió un colapso repentino. Convulsiones, alucinaciones y, finalmente, pérdida de memoria que la llevó a la muerte. En aquel momento, lo calificaron como una rara enfermedad neurológica. Pero ahora, mientras el médico me miraba con ojos amables pero firmes, sentí que mi pasado chocaba con mi presente de una forma para la que no estaba preparada. Asentí lentamente. Sí. Mi madre. Hace años. Pero nunca descubrimos por qué. El médico asintió levemente y se recostó en su silla. Quizá debería investigar eso de nuevo. Porque si la toxina iba dirigida a usted, y esto ya ha ocurrido antes en su familia, no fue una casualidad, alguien lleva mucho tiempo vigilándola. Noah salió para hacer una llamada, necesitando un momento para respirar después de oír que la supervivencia de Ella podría haberse debido a un marcador sanguíneo poco común que ninguno de nosotros sabía que existía. Yo me quedé atrás, sentada en aquella fría sala de consultas, con la mente dando vueltas en todas direcciones. La cara de mi madre apareció en mi memoria. La forma en que se había ido alejando de nosotros poco a poco. La confusión, el miedo en sus ojos cuando olvidaba nuestros nombres, la ambulancia a altas horas de la noche y la palabra desconocido, estampada en todos los informes. La habíamos enterrado sin respuestas. Y ahora, años después, esas mismas sombras habían vuelto a mi casa. El médico volvió a entrar en la sala solo. Esta vez sus pasos eran más silenciosos, más mesurados. No se sentó. Me miró durante un largo segundo antes de hablar. Señora Harper, dijo con delicadeza. ¿Podemos hablar en privado? Se me revolvió el estómago. Asentí y lo seguí por el pasillo hacia el ala del personal, lejos de la sala de espera, lejos del bullicio. Se detuvo justo fuera de una pequeña zona de descanso y se volvió hacia mí con esa misma mirada extraña, a medio camino entre la preocupación y la sospecha. No se lo he mencionado delante de su hijo, comenzó con cautela. Porque no estoy seguro de cómo se lo tomaría. Pero creo que usted debe saberlo. Asentí con la cabeza, tratando de prepararme. Cuando analizamos la sangre de Ella en nuestro sistema, apareció una segunda alerta, una anomalía. No se trataba solo de los anticuerpos. También había una coincidencia en nuestro archivo toxicológico. Parpadeé, sin saber a dónde quería llegar. Él continuó. La toxina que encontramos, bueno, no estaba en nuestros registros públicos,
Pero se había presentado una vez antes, hace más de 15 años. Formaba parte de un caso marcado presentado por un hospital de Vermont. Se me cortó la respiración. Vermont. Allí era donde habían tratado a mi madre. Era experimental, dijo. Imposible de rastrear en aquel momento, pero el perfil químico coincidía con el que encontramos en Ella, casi exactamente. Lo miré, aturdida. ¿Por qué me está contando esto?, susurré. Él dudó. Porque la paciente cuyo caso se archivó, figuraba con el nombre de tu madre. El mundo pareció inclinarse. Las rodillas me temblaban y me agarré al borde de la pared. ¿Me estás diciendo que alguien lo intentó antes? ¿Con mi madre? Asintió con gravedad. Y ahora ha vuelto. Mejorado. Más específico. Alguien tuvo acceso a esos archivos. Alguien aprendió de ellos. No podía hablar. No podía moverme. Mi mente volvió a aquella habitación del hospital de Vermont, donde yo, más joven, sostenía la mano de mi madre y escuchaba a los médicos decir que era un misterio que no podían resolver. El médico me puso una mano en el hombro con delicadeza. Quienquiera que esté detrás de esto no solo quería hacerte daño. Te ha estado siguiendo. Estudiándote. Esto no es casual, señora Harper. Es algo personal. Muy personal. Y en ese momento lo comprendí. No solo estaba huyendo de una amenaza. Formaba parte de un legado que alguien había estado tratando de borrar. Una mujer tras otra. Cuando volví a la sala de espera, sentía las piernas como si fueran de plomo. Noah me miró, con los ojos vacíos, todavía con el teléfono en la mano. Había llamado a los padres de Ella. Estaban de camino. Hablaba en voz baja. La empresa de mensajería acaba de llamarme. Les dejé un mensaje antes para confirmar el envío. Pensé que podría ser un proveedor externo. Algo automatizado. Pero no era eso. Hizo una pausa y pude ver cómo la frustración se acumulaba en su mandíbula. Los bombones no procedían de una sede corporativa. Fueron enviados desde una dirección residencial en Connecticut. Connecticut. No Vermont, ni nuestro estado, ni ningún lugar que tuviera relación directa conmigo. Pero sabía que eso no importaba. Quienquiera que estuviera detrás de esto no iba a ponérnoslo fácil. ¿Te han dado la dirección?, pregunté, manteniendo la voz firme. Él asintió y me pasó el teléfono. Era un mensaje de texto del servicio de mensajería. El nombre que aparecía no me resultaba familiar. No era ninguna empresa. No reconocía a nadie. Pero al leer los números y el nombre de la calle, sentí un escalofrío recorriendo mis venas. Me resultaba vagamente familiar, como una casa por la que había pasado una vez, pero en la que nunca había entrado. El tipo de lugar que solo aparece cuando quiere ser encontrado. Lo leí de nuevo. No tenía sentido. No tenía familia allí. Ni viejos amigos. Pero algo tiraba de mi memoria, débilmente, como un susurro detrás de una puerta cerrada. ¿Quieres que lo denuncies?, preguntó Noé. ¿Deberíamos enviarlo a la policía? Asentí lentamente, pero por dentro no estaba segura de que sirviera de nada. Quienquiera que fuera, había estado por delante de nosotros todo el tiempo. Lo había planeado todo. La caja. El momento. La tarjeta que imitaba la letra de mi hijo. La precisión del veneno. La limpieza posterior. No era la primera vez que lo hacían. Era una continuación. Un eco del pasado que hacía tiempo que había dejado de escuchar. Más tarde esa noche, me senté sola en la cafetería del hospital mientras Noah descansaba arriba. No podía comer. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban suavemente y la mesa frente a mí estaba llena de notas garabateadas. Había escrito la dirección del remitente una y otra vez, con la esperanza de que la repetición despertara algo enterrado en lo profundo de mi mente. Entonces me detuve. Cogí uno de los trozos de papel y me quedé mirando el código postal. No fue la dirección lo que me sorprendió, sino el código postal. Lo había visto antes, en un sobre que encontré escondido en una caja con las cosas de mi madre después de su funeral. Ella le había escrito a alguien allí.
A alguien a quien solo se refería como L. Esa carta, frágil y amarillenta, no había significado nada para mí en aquel momento. Solo era un recuerdo de su pasado. Pero ahora, mientras miraba fijamente la dirección del remitente, poco a poco fui comprendiendo. El remitente no era al azar. Estaba relacionado con mi madre. Con su muerte. Con el silencio que la siguió. Los bombones no eran solo una amenaza. Eran un mensaje. Y yo no tenía más remedio que responder. Esperé hasta que nos quedamos solos. Noah había salido de la habitación de Ella después de que la enfermera le cambiara la vía intravenosa, y le hice un gesto para que me siguiera por el pasillo. No quería que nadie más oyera lo que iba a preguntarle, ni siquiera las enfermeras. Nos quedamos justo fuera de la salida de la escalera, donde el pasillo del hospital se oscurecía ligeramente y el eco de los monitores se desvanecía tras las gruesas puertas. Me volví hacia él, con el corazón latiendo con fuerza por el peso de todo lo que habíamos descubierto. Noah, comencé, con voz baja, pero firme. Necesito que me digas la verdad. ¿De verdad enviaste esos bombones? Sus ojos se agrandaron. No por ofensa, ni por confusión, sino por algo que no podía definir. Dolor, tal vez. O culpa. No habló de inmediato. Apretó los puños a los lados y apartó la mirada por un instante. ¿Crees que le haría daño?, preguntó finalmente. No, respondí en voz baja. No creo que lo harías. Pero creo que alguien pudo haber usado tu nombre. O quizá alguien se te adelantó. Y si hay algo que no me estás contando, ahora es el momento. Negó con la cabeza lentamente. Yo no los envié, mamá. Lo juro por todo lo que hay en el mundo. Ni siquiera sabía que era tu cumpleaños hasta el día anterior, y me sentí fatal por ello. Estaba muy ocupado con las entrevistas de trabajo de Ella y la operación de su madre. Iba a llamarte esa noche. No envié nada. Lo estudié. Su voz no temblaba. Sus ojos no esquivaban los míos. No estaba mintiendo. Al menos no sobre eso. Entonces, ¿por qué la tarjeta tenía tu nombre?, insistí. ¿Por qué estaba escrita con tu letra? Incluso el mensaje sonaba como tú. Apretó la mandíbula. No lo sé. Pero no fui yo. Quizás alguien copió algo que yo escribí. Quizás vieron una de las notas viejas que te dejé en la universidad. No lo sé. Pero yo no lo escribí. Y definitivamente no pedí nada de Connecticut. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si Noah los había enviado, aunque fuera sin intención, eso significaría que alguien lo había manipulado desde dentro de nuestra familia. Pero si no lo había hecho, eso confirmaba mi peor temor. Quienquiera que hubiera enviado la caja sabía lo suficiente sobre nosotros como para imitar la letra de mi propio hijo. No era algo aleatorio. Era algo personal. Era algo quirúrgico. Noah se apoyó contra la pared, con el rostro pálido. No crees que se trate de dinero, ¿verdad? ¿O de una herencia? ¿O...? No. Le interrumpí con delicadeza. No se trata de lo que tenemos. Se trata de lo que sabemos. O quizá de lo que se supone que debemos olvidar. Su rostro se contrajo con inquietud. Odio esto, murmuró. Cada segundo. Solo quiero que despierte. Lo sé. Susurré, buscando su mano. Pero ahora que sabemos que la caja no era tuya, la dirección del remitente es aún más importante, y creo que tenemos que ir a Connecticut. Cuando le dije a Noah que teníamos que ir a Connecticut, no respondió de inmediato. Se quedó allí, mirando al suelo como si estuviera calculando el coste de esa decisión en tiempo real. Observé cómo se le contraía el músculo de la mandíbula, cómo su respiración se volvía lenta y entrecortada. Esperé, porque a veces las confesiones más ruidosas no se pronuncian. Se viven en silencio, se reflejan en una mirada o se entierran en la forma en que alguien se niega a mirarte a los ojos. Y Noah no me miraba a los ojos. Noah, dije en voz baja, acercándome un poco más. ¿Hay algo que no me estás contando? Aún así, nada. Solo el eco lejano de los pasos de una enfermera y el zumbido bajo de una máquina expendedora al final del pasillo.
Finalmente levantó la vista y ahí estaba. No era exactamente culpa, sino miedo. Un miedo que no había visto en él desde que era niño y se rompió el brazo al caerse de un árbol. Esa misma mirada perdida y vacía. Como alguien que se da cuenta demasiado tarde de lo que ha provocado. Es solo que... No creo que entiendas hasta dónde puede llegar esto. Dijo finalmente. Incluso si encontramos a quien lo envió. ¿Qué hacemos? ¿Y si siguen vigilándonos? ¿Y si esto es más grande de lo que pensamos? Su voz se quebró ligeramente y mi corazón se rompió un poco, no solo por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Esa dirección. Ese código postal. La carta de mi madre. El hecho de que Ella tuviera rastros de una toxina relacionada con el mismo misterioso archivo de Vermont. Esto no era nuevo. No se trataba de una mente enferma jugando con nosotros. Era una red. Un diseño. Y tal vez Noah sabía más de lo que podía admitir. No te pido que seas valiente, le dije, tratando de mantener la voz firme. Te pido que seas sincero. Si hay algo que recuerdes, cualquier cosa, por pequeña que sea, tienes que decirlo. Parpadeó, con los ojos vidriosos. Recuerdo esa dirección, dijo, en un susurro apenas audible. La vi una vez cuando tenía 12 años. Llegó una carta para ti por correo. La escondiste en el fondo del armario del pasillo, debajo de los libros de cocina. Se me cortó la respiración. Ni siquiera sabía que la había visto. ¿La leíste?, le pregunté. Asintió lentamente. Solo vi la primera línea. Decía: siento lo que le hicieron a tu madre. Nunca quise que te vieras envuelta en esto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi madre. Yo. Ahora ella. Quienquiera que hubiera escrito esa carta sabía algo. Y, de alguna manera, había vuelto a la vida de Noé. Le cogí del brazo y lo apreté con suavidad. No podemos seguir huyendo. Entonces me miró de verdad, y por un momento volví a ver a mi hijo, no al hombre aterrorizado que mantenía unido su corazón roto con vendajes de hospital y conjeturas, sino al niño que solía creer que yo podía arreglarlo todo. Está bien, dijo. Iremos a Connecticut. Pero tenemos que estar preparados para lo que encontremos. Estábamos a mitad de hacer las maletas cuando llegó la llamada. El teléfono de Noah sonó justo cuando cerraba la bolsa de viaje, y la forma en que su mano se quedó paralizada en el aire me hizo detener el corazón. Respondió rápidamente y su expresión cambió en cámara lenta, pasando de la tensión al shock y luego a algo parecido a la esperanza, temblorosa en los bordes. Está despierta, susurró. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces todo sucedió a la vez. Llaves en mano, pies moviéndose más rápido que el aliento, las paredes del hospital pasando a toda velocidad como recuerdos borrosos. Cuando llegamos a su habitación, 2 enfermeras ya estaban a su lado. Las máquinas seguían pitando, los monitores seguían parpadeando, pero ella tenía los ojos abiertos. Y no estaban vacíos. Estaban alertas. Había vuelto. Pero no del todo. Noah corrió hacia ella primero. Susurró su nombre como una plegaria y se inclinó hacia ella. Ella volvió los ojos hacia él, registrando algo suave y cálido. No se apartó. No habló. Pero lo miró con curiosidad, como alguien que observa a un extraño al que debería conocer. Yo me quedé en la puerta, sin saber si debía acercarme. Entonces su mirada se posó en mí. Por un segundo, frunció el ceño. Y luego apartó la mirada. Di un paso adelante. Ella. Dije suavemente. Soy yo. Inclinó la cabeza, solo un poco, como si estuviera buscando algo en su mente. Pero fuera lo que buscaba, no estaba allí. Abrió los labios. ¿Te conozco? Las palabras no dolieron por cómo las dijo, sino por cómo no las dijo. No había aspereza, ni confusión, ni calidez. Solo vacío. Un vacío limpio y clínico. Sentí cómo Noah se tensaba a su lado. Me miró y lo vi en su rostro. Él también lo sabía. Algo había sido borrado. El médico llegó unos momentos después y confirmó lo que temíamos.
Sus signos vitales se están estabilizando, explicó. Pero es probable que el impacto neurológico de la toxina haya alterado la retención de la memoria. El hipocampo parece afectado. La memoria a corto y largo plazo es inconsistente. No necesitaba un libro de texto para entender lo que decía. Quizás recordaría su canción favorita o cómo atarse los zapatos. Pero las personas que amaba, su marido, su familia, eran piezas de un rompecabezas esparcidas en un lugar al que no podía llegar. Noah se sentó de nuevo a su lado y le tomó la mano con delicadeza. Ella no se estremeció. Pero tampoco le devolvió el apretón. «Soy tu marido», le dijo en voz baja. «Ahora estás a salvo». Ella lo miró durante un largo rato. «Qué bonito», dijo, como si le hubiera contado un cuento de hadas. Luego desvió la mirada hacia la ventana. Me quedé quieto, con el corazón encogido en el pecho. Había sobrevivido. Pero algo dentro de ella no lo había hecho. Y lo peor era saber que no había sido un accidente. Alguien le había hecho eso a propósito. Alguien había entrado en su mente y le había robado la parte que nos amaba. Habíamos venido aquí en busca de respuestas. Pero ahora, la persona que más podía saber, ya no sabía que existían las preguntas. La habitación de Ella volvió a quedar en silencio. Noah se sentó a su lado y le apartó suavemente unos mechones de pelo de la frente, como si eso pudiera devolverle la memoria. Yo me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad pasaba del atardecer a la oscuridad, preguntándome cómo podía parecer todo tan normal cuando nuestro mundo se había puesto patas arriba. Las palabras del médico seguían resonando en mi cabeza. Alteración de la retención de la memoria, hipocampo afectado. Pero lo que más me impactó fue la voz de Ella cuando me preguntó si me conocía. Era como si me hubieran borrado de su mundo de forma limpia, intencionada. Salí al pasillo y hice la llamada. Era el momento. Teníamos pruebas suficientes, la dirección borrada, la basura manipulada, la toxina en su sangre, la tarjeta falsificada a nombre de Noah. Y ahora esto. Pérdida de memoria. Un trauma inducido y confirmado médicamente. Le di todo a la policía. Todas las notas, todas las fotos, el albarán original que había conseguido recuperar del correo electrónico de confirmación del servicio de mensajería. Esta vez no me despacharon. No después de que les mostrara el informe toxicológico y relacionara la dirección con la carta que mi madre recibió una vez. El agente al otro lado de la línea hizo una pausa antes de hablar y luego me preguntó si estaría dispuesta a acudir a la comisaría esa noche para prestar declaración completa. Acepté sin dudarlo. Cuando se lo conté a Noah, ni siquiera pestañeó. Me quedaré aquí, dijo, con la mirada fija en Ella. No necesita que los dos la miremos como si fuéramos fantasmas. Asentí, le toqué el hombro brevemente y salí del hospital. Mientras conducía hacia la comisaría, empezó a llover, al principio ligeramente, luego con más intensidad, como si el cielo estuviera sufriendo con nosotros. Cuando entré en el pequeño vestíbulo de la comisaría, estaba empapada, pero no me importaba. Me senté en la fría silla metálica frente al agente, el sargento Willis, y le conté todo. Tomó notas, grabó mi declaración, y me hizo preguntas precisas y concisas. Luego, casi al final, empujó una carpeta hacia mí. Hemos obtenido una huella parcial del embalaje exterior, dijo. Es débil, pero no está borrosa. La estamos analizando. Si sale algo, serás el primero en saberlo. Exhalé lentamente, sintiendo que por fin algo se aliviaba. ¿Cree que quien hizo esto quería matarla?, pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, me miró con una expresión que decía más que cualquier palabra. Querían enviar un mensaje, dijo finalmente. A veces, eso es peor que intentar acabar con alguien. Quienquiera que haya hecho esto, la quería viva. Quería que despertara con partes de su cuerpo faltantes. Esa noche volví al hospital con una copia del informe y una tormenta que aún me seguía. Y me di cuenta de la aterradora verdad, ya no éramos solo testigos. Ahora éramos parte de un caso. Y quienquiera que hubiera empezado esto no había terminado. Aún no. Cuando volví al hospital, todo me parecía más nítido.
Las luces fluorescentes del pasillo me parecían demasiado brillantes. El zumbido de las máquinas en la habitación de Ella, demasiado fuerte. Noah dormía en la silla junto a su cama, acurrucado de forma incómoda con el abrigo sobre el pecho. Ella seguía mirando por la ventana, con expresión ausente, los ojos fijos en algo lejano, en algún lugar al que yo no podía seguir. No desperté a Noah. Me senté en el borde del alféizar y esperé a que amaneciera. Algo en mi interior me decía que no tardaría mucho. Tenía razón. La llamada llegó justo después del amanecer. Era el sargento Willis. Su voz era seca, alerta. «Hemos encontrado algo», dijo. «Reúnase conmigo abajo». En cuestión de minutos estaba en el vestíbulo del hospital. Me saludó con un pequeño gesto y me entregó una tableta. «Imágenes de seguridad», dijo. «Las hemos obtenido de un negocio vecino». Las imágenes del hospital tenían un hueco, convenientemente, faltaban 2 horas de la noche anterior a tu cumpleaños. Pero estas son de enfrente. Cogí la tableta con manos tembloras. El vídeo no tenía sonido, pero la fecha y la hora eran claras. Vi cómo un sedán negro se detenía justo después de medianoche. Un hombre salió del coche. Llevaba capucha y guantes. No se acercó a la puerta principal del hospital ni a la entrada de urgencias. Rodeó el edificio, se detuvo en la entrada de empleados y dejó la caja justo dentro de la puerta trasera, por donde suelen entrar las enfermeras del turno de madrugada. Luego se dio la vuelta, miró hacia arriba, directamente a la cámara de seguridad que lo había capturado, y se alejó con la misma calma con la que había llegado. Se me cortó la respiración. «¿Le has visto la cara?», pregunté. El sargento Willis amplió la imagen, fotograma a fotograma. En un momento dado, cuando el hombre miró hacia arriba, se le vio parte de la mandíbula. No mucho. Solo unos segundos de piel granulada, barba incipiente y un lóbulo de la oreja. Pero había algo en él que me resultaba familiar. Me incliné y entrecerré los ojos. «¿Podemos mejorar la imagen?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Lo estamos intentando», respondió. «Pero no es como en las películas. La distribuiremos. A ver si surge algo». Luego se detuvo y sacó otra imagen. Esto fue captado por una cámara de tráfico una manzana más abajo. A la misma hora, el mismo coche. Tenemos parte de la matrícula. Mi corazón se aceleró. «¿Sabes a quién pertenece?», dudó. «Todavía lo estamos confirmando. Pero está registrada en un apartado de correos fuera del estado. No es una residencia». El conductor cubrió bien sus huellas. «No hay rastro de documentos. Ni tarjetas de crédito. Pero el coche era de alquiler. Lo alquilaron 2 semanas antes del incidente. Estamos esperando la identificación utilizada para recogerlo». Todo mi cuerpo se tensó. Una figura encapuchada. Un coche de alquiler. Un nombre falso. No se trataba de una venganza insignificante ni de un conocido descontento. Era algo profesional. Frío. Calculado. Alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que no pudieran rastrearlo. Pero había dejado justo lo necesario para que siguiéramos investigando. Y ahora lo había visto, lo suficiente como para saber una cosa con certeza. Este hombre no había terminado. Conduje de vuelta desde la estación agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. El aire exterior seguía gris, atrapado entre el amanecer y algo más oscuro, como si el cielo contuviera la respiración. En mi pecho, esa misma respiración llevaba días atrapada. Había reproducido esas imágenes una y otra vez, pausando, rebobinando, ampliando, entrecerrando los ojos, esperando estar equivocado. Esperando que tal vez, solo tal vez, hubiera una pizca de verdad en la historia original de Noé. Que realmente hubiera enviado la caja. Que no hubiera ninguna sombra detrás de la tarjeta. Pero cuando el hombre del vídeo se giró para mirar a la cámara, todo aquello a lo que me había aferrado se me escapó de entre los dedos como arena. Aquel no era Noé. La complexión era diferente. El modo de andar era desconocido. Los movimientos eran demasiado cuidadosos. Noah no era cuidadoso. Se apresuraba,
Torpe, olvidaba cosas. Pero este hombre había sido deliberado, metódico. Y, por primera vez, sentí un dolor aún peor que el miedo. La traición de alguien a quien aún no había visto. Cuando entré en la habitación del hospital de ella, Noah levantó la vista al instante. Debía de haberlo visto en mi cara. Que lo sabía. Que tenía pruebas. Se levantó y bajó la voz. ¿Qué han dicho? Le entregué la copia impresa, la imagen congelada del vídeo. Este hombre entregó los bombones, dije. Tú me dijiste que lo habías hecho tú. Se quedó mirándola, con expresión indescifrable, luego exhaló bruscamente y me la devolvió. Creía que había sido yo, susurró. Quería creer que había sido yo. Apreté la mandíbula. Me mentiste. Él negó con la cabeza. Intentaba protegerte. Recordaba ese paquete. Recordaba haber visto algo parecido antes. Pero no quería que volvieras allí, a esa parte de nuestra vida. Lo enterraste por una razón. No. Dije en voz baja. Lo enterré porque tenía miedo. Y ahora mira dónde nos ha llevado eso. Ella no me recuerda, Noah. Puede que tampoco te recuerde a ti. ¿Crees que eso es protegerla? Miró la cama. El pecho de Ella subía y bajaba suavemente, y sus dedos se movían bajo la manta como si buscaran algo que no podían nombrar. ¿Quién es él?, preguntó Noah finalmente. El hombre del vídeo. Negué con la cabeza. No lo sabemos. Pero el coche que utilizó era de alquiler. Ahora están rastreando la identificación que utilizaron. Sea quien sea, está relacionado con algo más antiguo que este momento. No se trata de un cumpleaños o de una caja de bombones envenenados. Se trata de algo con lo que nunca hemos lidiado. Noah se sentó con pesadez, agobiado por el peso de todo. Creo que es hora de que me lo cuentes todo, dijo. Y entonces me di cuenta de que no solo estaba listo para saberlo. Estaba listo para luchar. Por Ella. Por la verdad. Por las piezas que nos quedaban. Me senté a su lado, la tormenta entre nosotros ya no era silenciosa. Porque el hombre del vídeo no era mi hijo, pero había transmitido un mensaje. Y ahora íbamos a responderlo. Miré a Noah, el peso de sus palabras flotando en la habitación. Cuéntamelo todo, me había dicho, pero yo ni siquiera sabía por dónde empezar. El silencio entre nosotros no era vacío, estaba repleto. Repleto de nombres que nunca pronunciamos en voz alta, años de los que no hablamos, decisiones que creíamos enterradas. Pero los recuerdos tienen su propia forma de volver a la superficie, y en aquella estéril habitación de hospital, dejé que salieran. Cerré los ojos por un momento y volví al invierno de 1994, a un hospital diferente, una emergencia diferente y un hombre diferente. Se llamaba Marcus Lyle. Era mi primo. El único hijo de la hermana de mi madre. Brillante. Calculador. Peligroso. Siempre había sido de esas personas que sabían entrar en una habitación y cautivar a todo el mundo antes de incendiarla. Habíamos roto toda relación con él por una razón. Era el tipo de persona que no creía en los límites, solo en las oportunidades. Cuando mi padre murió y dejó una modesta herencia, Marcus pensó que le debían algo. Y cuando no lo consiguió, se aseguró de que pagáramos de otra manera. Una noche, apareció en nuestra antigua casa sin haber sido invitado. Yo solo tenía 21 años. Noah todavía llevaba pañales. Marcus sonrió cuando abrí la puerta, sosteniendo una caja envuelta para regalo, y diciendo que era una disculpa. Pero yo sabía que no era así. No había nada inocente en él. Mi madre me obligó a echarlo. Me dijo que no volviera a hablar de ello. Y no lo hice. Ni cuando cambiamos las cerraduras. Ni cuando empezaron a llegar cartas sin remitente. Ni siquiera cuando vi su cara en el periódico unos años más tarde, relacionado con una serie de fraudes de identidad y envenenamientos que nunca llegaron a juicio. Los cargos fueron retirados. El rastro desapareció. Él desapareció. Y con el tiempo, también lo hizo el recuerdo. Hasta ahora. Abrí los ojos y miré a Noé. Había un hombre, dije lentamente.
Hace años. Familiar, técnicamente. Pero del tipo de familia que rezas para que nunca vuelva a aparecer. Se llamaba Marcus Lyle. Al principio, el nombre no le dijo nada a Noé. Esperó, dejándome continuar. Le hablé de la herencia. Sobre la caja. Sobre las cartas. Sobre la forma en que Marcus te hacía sentir como si estuvieras perdiendo el control de la realidad, hasta que sucedía algo terrible y recordabas lo peligroso que podía ser el encanto. Noah se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Si él está detrás de esto, si es él, ¿por qué ahora? No tenía la respuesta, pero sentía que el momento no era una coincidencia. Quizás no se trate del presente, dije. Quizás se trate de lo que nunca resolvimos en aquel entonces. Quizá la caja era solo su forma de recordarnos, que no ha olvidado. Noah miró a Ella, que seguía descansando en la cama, desconectada de todo lo que estábamos tratando de proteger. Entonces tenemos que encontrarlo, dijo. Y yo asentí, porque de repente ya no era solo un misterio, era algo personal. Siempre lo había sido. Noah no dijo nada durante un rato después de que terminé de contarle lo de Marcus. Se quedó allí sentado, frotándose las manos como si intentara calentárselas, aunque la habitación no estaba fría. Tenía la mirada fija en el suelo y parpadeaba más rápido de lo habitual, como si estuviera ocultando algo. Pensé que estaba enfadado conmigo, por no habérselo contado antes, por enterrar una parte de la historia de nuestra familia como si nunca hubiera existido. Pero cuando finalmente levantó la vista, su expresión no era de enfado. Era vacía. Cansada. Como si llevara tanto tiempo cargando con su propio secreto como yo con el mío. Y entonces lo susurró. Se puso en contacto conmigo. Hace 3 semanas. Se me hizo un nudo en la garganta. No dije nada. No podía. Se levantó lentamente y se pasó una mano por el pelo, como si eso pudiera reorganizar la culpa. Recibí un mensaje por internet, sin nombre, solo una serie de números y una nota. Decía que quería hablar, que era sobre ti. Al principio lo ignoré, pero al día siguiente envió otro mensaje, y al día siguiente otro más. Se volvieron más oscuros. Me incliné hacia adelante. ¿Qué decía? Noah tragó saliva. Hablaba de la herencia. Decía que recordaba cómo nuestra familia le había engañado. Mencionó la casa, el porche, la caja. Dijo que había cosas que tú nunca me habías contado. Dijo que era hora de hacer las paces, pero según sus condiciones. Noah hizo una pausa. No le respondí. Le bloqueé. Pero entonces apareció un paquete en mi apartamento. Era pequeño. Estaba bien cerrado. No tenía remitente. No lo abrí. Entré en pánico. Lo tiré a la basura. Eso fue una semana antes de tu cumpleaños. Mi corazón latía con fuerza. ¿Crees que eran los bombones? Él asintió. Al principio no lo relacioné. Pensé que era algún troll loco. Pero cuando Ella enfermó y la tarjeta decía que era de mi parte, lo supe. Supe que había cometido un error. Me recosté, aturdida por el peso de la situación. Marcus había tendido la mano. No a mí, sino a mi hijo. A la siguiente generación. Porque eso es lo que hacen los hombres como él. Esperan. Observan. Y cuando bajas la guardia, vienen a reclamar lo que creen que se les debe. Noah se volvió hacia la ventana. No te lo conté porque pensé que si lo ignoraba, se iría. Pensé que el silencio lo mataría de hambre. Pero me equivoqué. Él no quería silencio. Quería caos. Me levanté y me acerqué a él, apoyando la mano en su hombro. Ya no lo vamos a ignorar, le dije en voz baja. Ahora sabemos su nombre. Tenemos las imágenes. Tenemos un motivo. Y sobre todo, tenemos la verdad. Noah me miró, con los ojos vidriosos pero firmes. Entonces acabemos con esto, dijo. Por Ella. Por nosotros. Por todo lo que intentó destruir. Y supe en ese momento que ya no huíamos de nuestro pasado. Estábamos volviéndonos para enfrentarlo, juntos. Después de la confesión de Noah, las piezas finalmente comenzaron a formar algo más claro, algo más feo. Marcus no había envenenado los bombones para hacer daño a Ella.
Ese no era su objetivo. Nunca lo fue. Ella era un daño colateral. Un peón trágico y conveniente. La tarjeta tenía mi nombre. El paquete había sido entregado cerca de mi casa. El momento, mi cumpleaños, no fue casual. El mensaje que quería enviar, el dolor que quería infligir, siempre fue para mí. Mientras estaba junto a la cama de hospital de ella, observando el sutil movimiento de su pecho, me di cuenta de que no se trataba de una venganza desquiciada por una herencia de décadas. Se trataba de resentimiento. Humillación. Rechazo. Marcus había sido excluido de nuestras vidas, extirpado como un tumor, y había pasado todos estos años alimentando ese odio. Mi madre me obligó a romper toda relación con él, pero fui yo quien le abrió la puerta aquella noche. Fui yo a quien él sonrió antes de que ella me dijera que la cerrara. Para él, yo era el traidor. Recordé aquellas cartas que solían llegar con una letra irregular, sin firmar, pero siempre concretas. Las había tirado, diciéndome a mí mismo que no eran más que ruido. Pero quizá debería haberles prestado más atención. En aquel entonces, creía que estaba protegiendo a Noah al fingir que la amenaza no era real. Pensaba que, enterrando el pasado, éste se descompondría y desaparecería. Pero Marcus no se había descompuesto. Había estado observando. Esperando. Planeando. Y cuando llegó el momento de atacar, no quería matarme. No, eso habría sido demasiado rápido. Demasiado limpio. Quería que viviera con la culpa. Que sintiera el agudo dolor de amar a alguien solo para verlo caer por una decisión que yo había tomado. Quería que viera a Noah desmoronarse, que viera sufrir a Ella y que me diera cuenta de que no podía proteger a las personas que amaba. Era una guerra psicológica. Veneno por poder. Noah se sentó a mi lado, en silencio, con los ojos oscuros por la comprensión. No solo quería hacernos daño, dijo. Quería destruir la idea de nosotros. Quería hacerte sentir que tú eras la razón por la que todo había salido mal. Asentí con la voz entrecortada. Y lo peor es que, por un segundo, me sentí así. Volví a mirar a Ella. La miré allí tumbada y pensé, que si hubiera abierto yo mismo el paquete, quizá ella no estaría aquí. Pero Noah me interrumpió. Number. Eso es lo que él quiere. Esa es la trampa. Tú no has hecho nada. Ha sido él. Entonces lo comprendí. La genialidad del plan de Marcus no estaba en el veneno. Estaba en el silencio. En la manipulación. La forma en que se aseguró de que estuviéramos demasiado asustados, demasiado avergonzados, como para pronunciar su nombre durante todos estos años. Pero ahora su nombre había sido pronunciado. Ahora ya no teníamos miedo. Y, por primera vez en décadas, no me sentía como una víctima. Me sentía como alguien que por fin estaba listo para contraatacar. Porque Marcus puede que hubiera apuntado a Ella. Pero el blanco siempre había estado en mí. Y yo ya no estaba dispuesta a quedarme quieta. Cuando entré en la comisaría a la mañana siguiente, todo parecía extrañamente tranquilo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, se barajaban papeles detrás del cristal, y los agentes pasaban sin mirarme. Pero dentro de mí se estaba gestando una tormenta silenciosa. Por primera vez en años, no estaba simplemente reaccionando. Estaba dando un paso adelante. Marcus pensaba que seguía siendo la mujer que se encogía. La mujer que ocultaba las grietas de su familia por mantener las apariencias. La que elegía el silencio en lugar de la confrontación, la paz en lugar de la justicia. Pero se equivocaba. Esa mujer había muerto lentamente con el paso del tiempo, enterrada bajo décadas de negación, de fingir que todo iba bien. ¿Y qué había ahora en su lugar? Una madre que casi pierde a la esposa de su hijo. Una mujer que ahora entendía el largo juego de la venganza. Y, sobre todo, alguien que estaba cansada de fingir que el mal, cuando tenía un rostro familiar, era de alguna manera menos malo. El detective Harmon se encontró conmigo en el pasillo, con las cejas arqueadas. ¿Dijiste que recordabas algo? Le entregué el nombre. Marcus Lyle. El viejo recorte de periódico que había impreso de una base de datos de registros públicos.
Su foto policial parecía más vieja de lo que recordaba, pero los ojos no habían cambiado. Seguían calculadoras. Seguían vacíos. Es de la familia, dije. Pero no es bienvenido. Es peligroso. Y creo que él está detrás de esto. El detective echó un vistazo al papel y luego levantó la vista. ¿Estás seguro? No parpadeé. Me envió una caja una vez. Hace 29 años. Mi madre la quemó antes de que pudiera abrirla. Me dijo que no volviera a hablar de él. Y no lo hice. Hasta ahora. Asintió lentamente y cogió el papel. Comprobaremos el nombre. A ver si lo relacionamos con algún alias reciente, registros de alquileres, actividad bancaria. Pero yo ya lo sabía. Marcus no era el tipo de hombre que dejaba un rastro que se pudiera seguir por medios normales. Era la sombra que se queda fuera del encuadre. La voz sin número en el teléfono. Pero incluso las sombras proyectan formas cuando la luz las ilumina directamente. Y yo estaba listo para iluminarlo todo. De vuelta en el hospital, me quedé de nuevo junto a Ella. Ella abrió los ojos brevemente. Me miró con confusión, con un miedo infantil en la mirada. ¿Te conozco?, preguntó. Sonreí, no con dolor, sino con determinación. Todavía no, susurré. Pero soy alguien que te va a ayudar a recordar. Porque la mujer que Marcus creía que era, el eslabón débil, la silenciosa, ya no existía. Lo que quedaba era acero envuelto en recuerdos. Verdad envuelta en piel. Ahora no temblaba al pronunciar su nombre. No huía cuando el pasado llamaba a mi puerta. Abría la puerta. Lo afrontaba. Porque la guerra que él había iniciado no era solo por venganza. Era para borrarme. Pero cometió un error fatal. Subestimó el tipo de mujer que crea el dolor. Y ahora, no solo estaba recordando. Estaba devolviendo el fuego. Dicen que el pasado tiene una forma de repetirse, especialmente cuando queda sin resolver. Y tal vez Marcus pensó que yo haría lo que siempre había hecho. Paralizarme, retroceder, esconderme detrás de la frágil idea de que si permanecía en silencio, estaría a salvo. Pero olvidó algo. Ya le había sobrevivido una vez. Y esta vez, no estaba sola. Tenía la verdad de mi parte y algo con lo que él nunca había contado. Mi voz. La investigación avanzó rápidamente. El detective Harmon reunió a un equipo forense y buscó el nombre en varios sistemas federales. No tardaron mucho en encontrar una coincidencia. Marcus había estado viviendo con una nueva identidad en un estado vecino, con un historial de cuentas en el extranjero, y un pequeño negocio que le servía de tapadera. Pero lo que lo delató no fue el dinero. Fue el empaquetado. Una sola imagen de vigilancia de un centro de reparto captó su rostro lo suficiente como para situarlo en el lugar de los hechos días antes de que la caja llegara a mi puerta. Lo tenían. Y ese día me presenté en el tribunal no como una víctima, sino como testigo. Cuando subí al estrado, no temblaba. No lloré. Miré a Marcus a los ojos y le dije las palabras que debería haberle dicho hace décadas. Ya no me das miedo. Incluso entonces, intentó tomar el control. Su abogado lanzó culpas como si fueran confeti. Hacia mí, hacia el sistema postal, incluso hacia mi hijo. Pero había demasiadas pruebas, demasiados patrones. Demasiadas coincidencias que ya no parecían aleatorias. Al final, a Marcus le denegaron la libertad bajo fianza. Fue acusado de intento de asesinato, fraude postal, y más cargos de los que podía seguir. No volvería a salir. De vuelta en el hospital, Ella estaba mejorando. No había recuperado del todo la memoria, pero sonreía cuando le llevaba el té y volvía a apretarme la mano con fuerza. Noah estaba a mi lado, también diferente. Más sabio. Menos enfadado. Más presente. No hablábamos de Marcus todos los días. No era necesario. Ahora formaba parte de nuestra historia, pero no era el centro de ella. Esa noche fui a casa y me senté sola en la mesa de la cocina. No había flores. Ni tarjetas. Ni más cajas. Solo silencio. Pero no me sentía vacía.
Me sentía realizada. Por primera vez en años, sentía que había recuperado mi vida. No esperé a que nadie la arreglara. No esperé a que alguien me diera el cierre con su letra. Lo creé yo misma. Marcus pensó que podía castigarme recordándome quién era yo antes. Pero lo que no se dio cuenta es que cada vez que intentaba destrozarme, yo me reconstruía, más fuerte, más inteligente, más consciente. Esta vez, no me escondí en las sombras. Esta vez, me mantuve en la luz. Y no solo sobreviví. Gané. Porque sobrevivir no es solo salir adelante. Es negarse a volver al silencio que una vez te mantuvo pequeño. Y yo nunca volveré a hacerlo. Algunas historias no terminan con la justicia servida en bandeja de plata. A veces, tienes que excavar en la tierra tú mismo, enfrentarte a los fantasmas que te dijeron que olvidaras y sacar la verdad con tus propias manos. Eso es lo que se convirtió este viaje para mí. No solo se trataba de chocolates envenenados o de un pariente perdido hace mucho tiempo con rencor, sino de recuperar mi propio nombre, mi propia voz y mi propia fuerza. Ahora miro atrás no con miedo, sino con claridad. La mujer que fui, la que se callaba, la que dudaba, la que jugaba sobre seguro, no fracasó. Sobrevivió lo suficiente para convertirse en esta mujer. La que habla. La que se mantiene firme. La que protege a su familia no ocultando la verdad, sino enfrentándose a ella. Y eso es lo que realmente es la curación. No olvidar, sino elegir no vivir a la sombra de lo que intentó destruirte. Así que, para todos los que estén viendo esto y hayan sido culpados, manipulados o silenciados, este es vuestro recordatorio. No sois débiles por sobrevivir. Sois poderosos por negaros a seguir rotos. Gracias por dedicar tiempo a esta historia. Si os ha llegado, no la guardéis para vosotros, quizá alguien más necesite escucharla. Ved otro viaje de la vida real haciendo clic a la izquierda y suscribíos para no perderos lo que viene a continuación.